El PRI removió a Manuel Cavazos tras su terrible comentario sobre la media hermana de Cuauhtémoc Blanco. Comienzan las campañas de aspirantes judiciales y ya hay polémica. La Fiscalía de Jalisco investiga el tributo que hizo la banda Los Alegres del Barranco al Mencho y al Chapo. Omar García Harfuch se encuentra en Estados Unidos para dar continuidad a los acuerdos. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Todos son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Entonces a Cuauhtémoc primero tienen que probarle pues, que intentó violar a la hermana. Vengo yo de que pelea por mi partido. El exgobernador de Tamaulipas, el priista Manuel Cavazos, fue removido de su cargo luego de lo que dijo en contra de la media hermana de Cuauhtémoc Blanco. Afirmó que a Blanco ya lo juzgaron, lo fusilaron y lo colgaron, pero primero tienen que probarle que intentó violar a su media hermana, de quien dijo lo siguiente. A Cuauhtémoc ya lo juzgaron, ya lo fusilaron, ya lo colgaron, ya es culpable. Sí, pero en un país democrático todos son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Entonces a Cuauhtémoc primero tienen que probarle pues, que intentó violar a la hermana, que no está muy violable que digamos, ¿verdad? Entonces, pero también tiene que demostrar otro tipo de delitos que le están atribuyendo. Bueno, luego de este comentario tremendo, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que las declaraciones que realizó el exgobernador son inaceptables y no representan los valores del PRI, motivo por el cual lo removió de su responsabilidad al interior del partido y en su lugar designó a Alejandra Andrade como la nueva secretaria de Operación Política. Alito Moreno agregó que en el PRI respaldan con firmeza a las mujeres y saben que el respeto no es opcional, es un principio fundamental. Y la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la investigación contra Cuauhtémoc Blanco fue iniciada por el entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien señaló de delincuente. Recordó que Carmona fue acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México, por Ernestina Godoy, de encubrir un caso de feminicidio. La presidenta señaló que el nuevo fiscal de Morelos, Edgar Maldonado, debe hacerse cargo de la investigación, dialogando con la víctima y esclareciendo el caso adecuadamente. Y Walter Olivera Valladares, exdirector de Comunicación Social durante el gobierno en Campeche del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue detenido en Yucatán por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Valladares es acusado de desviar más de 16 millones de pesos en publicidad gubernamental. Y en medio de la crisis de violencias, de desapariciones forzadas, del hallazgo del rancho Izaguirre allá en Jalisco, en Teuchitlán, el grupo Los Alegres del Barranco aplaudió y homenajeó al Mencho, líder del cártel Jalisco, y de paso al Chapo Guzmán. La Fiscalía de Jalisco inició una investigación tras el homenaje a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante un concierto del grupo Los Alegres del Barranco, el 29 de marzo en el Auditorio Telmex en Zapopan, en el que proyectaron imágenes del narcotraficante. La agrupación es conocida por interpretar narcocorridos y durante el espectáculo también cantaron una canción dedicada a Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum reprobó el hecho y pidió que se investigue la difusión de las imágenes de los capos. Además, resaltó que su gobierno promoverá la música mexicana sin contenido violento y que no haga apología al crimen organizado. Los organizadores, sobre todo. No debería de ocurrir eso, imagínense. No está bien.
se haga una investigación. No es correcto. ¿Debería haber consecuencias sobre este acto? Pues hay que ver si tiene una connotación de qué tipo, pues. Pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, advirtió que los integrantes del grupo y su productora deberán comparecer ante la fiscalía. Pero vamos a iniciar esta carpeta de investigación para que el grupo y el productor, porque aquí también hay que ser cautos, la Universidad de Guadalajara no tiene nada que ver con esto, pero sí el productor, pero sí el cantante y todos los miembros del grupo van a venir a declarar a la Fiscalía de Jalisco por apología del delito. En un comunicado, el Auditorio Telmex se deslindó y aclaró que opera como un espacio de renta a promotores, por lo que el contenido y los mensajes presentados por los artistas o promotores durante sus presentaciones son de su total responsabilidad. Pero dijeron no ser ajenos a la dolorosa realidad que vive nuestro país. Sin embargo, el Ayuntamiento de Zapopan sancionó al auditorio con una multa de más de 33,000 pesos por cargos relacionados con la alteración del orden, ataque a la moral y buenas costumbres. Con información de Denalia Taide, Milenio Noticias. Bueno, y así está la situación. Ya lo platicábamos aquí con Óscar Valderas el viernes, apenas el viernes hablábamos de toda esta campaña de propaganda que además se ha soltado a raíz precisamente del hallazgo de este lugar del horror, de muerte, de entrenamiento, de asesinatos allá en Jalisco, en el rancho Izaguirre. Y precisamente, fíjense, Óscar publicó una investigación el día de hoy sobre sextorsión para reclutar a personas. Óscar Valderas, muchísimas gracias, querido Óscar, gracias por estar con nosotros. Eli, buenas noches, muchas gracias. Oye, es que tiene que ver con todo lo que hemos platicado y que nos has informado aquí en este espacio, y justo lo hablábamos el viernes en relación a la propaganda que se ha soltado de distintas maneras, de ese video de pues presuntos integrantes del cártel Jalisco, eso sí, con armas del ejército, violentos contra las madres buscadoras, ¿no? Eso que vimos, también los tiktokers, jovencitos diciendo yo me voy a afiliar al cártel de manera voluntaria. Bueno, ahora vemos esto. Luego esto, que es interesantísimo, como el cártel Jalisco en esta misión de normalizarse en la sociedad, de continuar el discurso de somos del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, entonces puede aparecer en un lugar de ocio, de diversión, como es un concierto, donde incluso hay familias, hay menores de edad, y puede aparecer este líder sanguinario del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, y 11,500 personas lo aplauden, lo toman como casi como un héroe nacional, a pesar de que no ha transcurrido ni siquiera un mes desde que descubrimos los pares de zapatos que les quitaron a las personas que llegaron con engaños reclutadas a la fuerza y los descalzaron para poder ponerles botas militares para que fueran objeto de entrenamiento para ser sicarios. Te habla de que el cártel Jalisco está entendiendo muy bien que necesitan cambiar el discurso, que han llegado a un momento de hartazgo, en un momento en el que la sociedad está ya cumpliendo 20 años casi de testigos de la llamada guerra contra el narco, y la estrategia de relaciones públicas debe ser distinta. Y entonces se meten en estos espacios familiares, cotidianos de diversión, para que el cártel parezca una anécdota dentro de nuestro anuario de los horrores, ¿no? Bueno, y veíamos justo estas imágenes, veíamos también a El Chapo, ¿no? En donde, que está injustamente, pero quién sabe qué tanto dicen ahí las canciones. Interesante la alusión al Chapo, que no lo ponen como el líder del cártel de Sinaloa, lo nombran únicamente el 701, que es el lugar que ocupó en la lista de Forbes cuando lo nombraron uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Entonces, no queda la alusión del criminal, queda la alusión del campesino que se vuelve empresario y que se vuelve exitoso. No, hay un discurso muy cuidadoso, porque incluso a Nemesio Ceguera Cervantes no se le presenta como el líder del cártel Jalisco, se le presenta
como el señor de los gallos, ¿no? Que esa faceta de apostador en la cual es igual un empresario que mediante una actividad que tiene mucho arraigo popular, como es las peleas de gallos, pues logra hacer fortuna, ¿no? La parte criminal no se menciona, pero sí se menciona esta anécdota de crecimiento de fortuna. Oye, y también veíamos ahí la fotografía de El Mayo. Del Mayo Zambada. Del Mayo Zambada, ahí medio... Muy joven, Shineada. filtrado, sí, con muchos filtros, una ilustración. ¿No? Bueno, así están todas, ¿no? Y se presentan de esta manera para normalizar todo esto. Entonces, mientras está la propaganda y la campaña de normalización de toda esta narcocultura, por un lado, está por el otro el minimizar los impactos de esta violencia desatada ya de décadas y que se ha recrudecido también en los últimos años, Óscar, como puede ser este tema de los campos en donde se entrenan, en donde se asesinan, en donde se exterminan, en donde se torturan a jóvenes y a personas que son reclutadas de manera forzada o incluso de manera voluntaria o con promesas, no sabemos exactamente. Es que es parte de la misma estrategia, claro, a medida que el cártel cualquiera se vuelve cada vez más brutal, necesita campañas cada vez más intensas para normalizarse. Es un poco lo que estamos viendo en Reynosa. Vimos el tema de las lluvias torrenciales que ha cobrado la patrimonio de muchas personas en Tamaulipas y hemos visto en las últimas horas imágenes en redes sociales de cómo decisiones del cártel del Golfo son las que llevan las despensas ante la inacción del gobierno estatal. Entonces, claro, sí, a medida que son más brutales, necesitan reforzar la campaña de un mal necesario o una especie de grupo que trabaja supuestamente para el pueblo. Pero nosotros te cuidamos a ti si te portas bien, Exacto. te brindamos seguridad, te damos dinero, te damos despensas, te ponemos carreteras, ¿no? Entonces, pues bueno, esta popularidad, pero pues el ser popular no les limpia la cara de los crímenes que cometen, ¿no? Y conlleva los peligros de cómo entonces tienen que ir transformando las actividades criminales. Justo lo que me encontré de la sextorsión y me pareció brutal. ¿Qué hacen estos hombres para...? La sextorsión es una modalidad criminal en la cual yo te extorsiono para no difundir tus imágenes íntimas o solamente difundirlas con un alcance muy corto a cambio de un rescate, dinero en efectivo, o obligarte a hacer lo que tú no quieres. Y a partir de que comenzamos a reportar la historia del Rancho Izaguirre, a mí me contacta el hermano de una chica que identificamos en el periódico como Luisa, no es un nombre real, pero ella tiene 16 años, ella va a la escuela en Morelia, ya en los límites con Pátzcuaro, y regresando de la escuela, encuentra en un poste de luz un código QR que decía escanea aquí para conocer la fiesta electrónica del año. Y ella escanea queriendo obtener información y un descuento en el cover de esa supuesta fiesta. El código no lleva nada, una página en blanco con caracteres medio extraños, y ella no piensa mucho sobre eso hasta el día siguiente, cuando alguien le escribe a su WhatsApp y le dice que tiene imágenes íntimas de ella con su novio, los dos menores de edad, imágenes que sí eran reales, y esta persona había obtenido estas imágenes vía remota porque cuando escaneabas el código QR se te descargaba un virus malicioso que mantenía el control de tu teléfono. Y entonces le dice, si tú no quieres que las imágenes estén en internet o se las pasemos a tus papás, porque además tenemos el control también de tu directorio del teléfono, entonces necesito que me hagas una cita con tu novio para que nos veamos en un lado para resolver esta situación. Y ella, afortunadamente, con todo lo que sabe del reclutamiento, la discusión que ha estado en el debate público del reclutamiento forzado, se da cuenta que lo que están buscando estos presuntos integrantes de Cárteles Unidos, que así es como se presenta, que son los rivales del Cártel Jalisco, es justamente no afectarla a ella, sino afectar al novio, reclutarlo de manera forzada. Cuando ella les dice es que mi novio no te va a servir porque tiene asma y no corre, se lo inventa, entonces este comandante le dice, bueno, no importa, pero tienes un primo, tienes un hermano, o sea, ponme a quien sea, ponme a alguien para que yo lo pueda reclutar a través de esto. El hermano se entera de Luisa y empieza a tratar de ayudarla, calmarla, contenerla en esta ansiedad muy fuerte.
Y cuando comienza a platicarlo con otros amigos, se da cuenta que hay otro chico en la misma situación, que están siendo atacados, les están mandando enlaces maliciosos, entradas a páginas de internet, o van pegando en los postes códigos QR que dicen, mira, para que veas la nueva obra de teatro, la fiesta que viene, o incluso hay una manera de enganchar, en la cual están engañando el código QR y ponen, por ejemplo, aquí están las pruebas de tu infidelidad, Eduardo. Clic para que todo el mundo las vea. Y alguien, pues ahí medio chismoso, pues quiere ver, a ver de qué se trata. Y lo que está haciendo es que se le está permitiendo al crimen organizado. Entran al teléfono. Y entonces toda tu información te la roban y la usan en tu contra para que tú pongas a alguien de tu círculo en una condición de reclutamiento forzado. Qué terror, qué terror. En eso estamos. Imagínate qué locura que ya estamos en una situación de ese tamaño. Sí, y bueno, y por lo pronto la información que hemos difundido en medios, autoridades, en relación a la manera en cómo reclutan estos grupos del crimen organizado, por lo que veo, o en este caso en particular, logró alertar a la joven, ¿no? Sí, sí, exacto. El hecho de que haya estado en el debate público el tema del Rancho Izaguirre, que se haya convertido en un debate nacional y que en Jalisco, porque ella vive muy cerca de la frontera con Jalisco, haya tenido una repercusión, fue lo que ella le permitió tomar una decisión, no pedirle a su círculo cercano, sí, vete y sálvame o vete y ayúdame, porque lo hubiera puesto en una situación muy compleja. Ella lamentablemente, cuando está en una desesperación, en un momento de crisis muy dura, destruye el chip y ahí se va la oportunidad de hacer la denuncia. Pero también la verdad es que estas denuncias difícilmente caminan o llegan al arresto de estos personajes. Pero bueno, fíjate que lo que me interesa mucho de la historia es que se acerca conmigo el hermano de Luisa, ya un hombre de 31 años que ayuda a su hermana menor y me dice, es que eso tiene que saberse. Hay un riesgo de que los adolescentes estén entrando a páginas que no conocen, escaneando códigos QR en la calle, que les llegue un mensaje SMS con algún tipo de engaño. Son mensajes que tienen por lo general un gancho de, vi este video en internet, ¿eres tú? Algo atractivo, algo curioso o algo que les hace dar 50% de descuento en tal. Exacto. Y le das clic, te lleva y el crimen organizado se apodera, te chantajea y no quieren dinero. Quieren personas para reclutamiento forzado. Oscar, pues bueno, ahí está la información, ahí está también pues la advertencia, la alerta para las personas que no vayan a caer en esto. En fin, vamos a dar seguimiento a todas estas historias que finalmente tienen que ver con un entramado de estructuras criminales muy, muy poderosas. Entonces, sigamos en contacto, querido Oscar. Muchas gracias. Gracias, Eli. Buenas noches. Buenas noches. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, se encuentran en Washington para llevar a cabo una visita de trabajo que incluirá reuniones con los departamentos de Justicia y Estado, entre otros. Esto para dar seguimiento a las conversaciones bilaterales, resaltando la cooperación con respeto a la soberanía y a los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, cooperación sin subordinación y respeto a México. Fíjense, en una entrevista para la cadena de noticias Fox News, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, comentó que durante su reunión reciente con la presidenta Claudia Sheinbaum, ustedes recordarán, el viernes pasado, le dio algunas opciones de qué más podía hacer México en relación a la seguridad y la migración. Noem dijo que la presidenta fue extraordinaria y firmó algunos acuerdos con el gobierno de Donald Trump. I think the Mexican president, you talked to her, is doing enough to defeat the cartels down there? You know, we talked extensively about that. I gave her some options of more she could do. She's participated a lot on our southern border, but we want her to secure her southern border with Guatemala. We want her to share some more information with us. Right now, we don't scan every single shipment that comes into this country over air freight. We have some information sharing that could happen on criminal background checks. So I gave her a list of things that President Trump would be very happy to see, and she was remarkable. Una pausa y volvemos con más información. Apenas comenzaron las campañas de candidatos y candidatas al Poder Judicial Federal y
Y hay polémica por lo que hacen para darse a conocer, generar likes y ganar popularidad. La justicia no es un privilegio de unos cuantos, es un derecho de todos. Soy Harry Cruz, estoy decidido a trabajar incansablemente para que la justicia no solo sea un ideal, sino una realidad para todos. Durante años, la justicia ha sido esto: trámites, silencio y papeles que se acumulan sin respuesta. La justicia no puede seguir escondida. Hoy derribo este muro para que la justicia llegue a donde siempre debió estar. Cerquita de ti. Soy Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte, y vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora. El chicharrón se parece a usted. ¿Por qué? Porque está sabroso. Ay, no, porque está preparado. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como muestra, un botón. Recuerden que soy veracruzano. Ahí les voy. Sí, definitivamente esta no es una carrera judicial. Lo mismo pasa con la justicia. Los operadores deben de tener conciencia, deben de estar preparados. Quiero presentar a mi hijo, el abogado José Antonio Magaña. Pepe Magaña, así le decimos. Para que la justicia sea verdaderamente imparcial y cercana a la gente. Y como decimos, que te caiga el 20. Y a partir de esta semana, Milenio Televisión estará realizando entrevistas a las candidatas y candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estarán en los distintos espacios. Rebeca Estela Aladro Echeverría, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo y candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros, magistrada. Muchas gracias por darnos este espacio, Elisa. Gracias a Milenio. Pues un espacio para conocer más allá de los bailes, magistrada, porque bueno, pues yo entiendo que hay pocos recursos, que hay poco tiempo, pero me preocupa que se tenga que ganar popularidad y no necesariamente trayectoria y conocimiento para ocupar un cargo como los que se van a elegir en la próxima elección. Magistrada, ¿qué opinas? Claro que sí. Pues antes que nada, yo respeto mucho lo que cada uno de los candidatos quiera mostrar al pueblo de México. Sin embargo, bueno, ante ese respeto, yo diría que básicamente lo que los ciudadanos quieren de nosotros es conocer lo que hacemos, conocer qué hemos hecho durante todos estos años, cuál es nuestra trayectoria, nuestros conocimientos y finalmente saber qué es lo que hace cada juzgador para entonces tener una idea de por quién van a votar. Tú ocupas una posición muy importante, con decisiones trascendentes, y esto, imagino, tiene que ver con una trayectoria de muchos años. ¿Cuánto tiempo llevas en las labores judiciales, magistrada? Bueno, yo ingresé al Poder Judicial en 1982. Hice toda mi carrera ahí, estuve desde, pues, un poquito antes de salir de la universidad y he estado por muchos años y, bueno, son más de 40 años en el Poder Judicial y 24 años de magistrada. Actualmente tengo 2 años y medio de presidenta del tribunal. ¿Qué implica para una persona, para una mujer, llegar a ser presidenta de un tribunal en el Poder Judicial? ¿Tuviste que realizar exámenes y competencia laboral con tus pares, con tus compañeras, con tus compañeros? ¿Cómo fuiste subiendo y escalando y aprendiendo las distintas posiciones del Poder Judicial? Bueno, la carrera judicial nos da esa trayectoria, nos da
esa escalera para ir ascendiendo. La mayoría, la gran mayoría de todos nosotros hemos entrado desde abajo y algunos de meritorios, otros haciendo servicio social, algunos se van quedando dentro del Poder Judicial, no ganan hasta por estar de meritorios, y entonces se va dando poco a poco los espacios. Yo pude entrar afortunadamente de actuaria del juzgado familiar, el primer juzgado familiar en Hidalgo. ¿Cómo los temas de juzgados familiares además son muy sensibles para la población, porque es lo inmediato, es lo cotidiano, son los problemas a los que acuden las personas y se ven ante un juez, ante una jueza? ¿Qué ofreces, magistrada Rebeca, como en caso de ganar y ser electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta trayectoria? ¿Cuál sería tu propuesta principal o alguna de tus propuestas principales? Elisa, a lo largo de mi vida dentro del Poder Judicial, lo que yo empecé a ver siempre es visibilizarnos frente a la gente, al ciudadano y frente a los compañeros. Fue lo primero que yo hice al tener el cargo de presidenta por el Pleno de Magistrados. Sí. Esa es, yo creo que una de las partes más importantes. Y ahora, ante la Corte, es visibilizar a la gente, al personal, a los jueces, magistrados, ministros. La gente no sabe lo que hacemos, no sabe todo lo que tenemos que aprender, estudiar a diario, investigar a diario para poder resolver un asunto. Ningún asunto se parece a otro y eso nos da el estudio en cada uno de esos asuntos, pero tenemos que visibilizarnos frente a la gente. Fíjate que me parece, pero no sé cuál sea tu opinión, que esto fue parte del problema cuando se hablaba de que en el Poder Judicial hay corrupción y no se conoce porque los jueces y las juezas pues no están acostumbrados y acostumbradas a hacer campaña, a estar dando entrevistas. O sea, esta situación los ha obligado a darse a conocer. Así es. Porque permanecen horas encerradas en cuatro paredes, trabajando, resolviendo, leyendo en sus ponencias, con sus secretarios, con su equipo, en fin, y difícilmente estaban como en contacto con la gente. Pero también es parte de la naturaleza y de lo que se requiere en el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo combinar, cómo mediar? Bueno, la verdad es que yo, sin saber que iba a llegar esta gran reforma, pues la idea era esa visibilización frente a la gente, porque la gente no sabe lo que hacemos. La gente solamente a voces va escuchando. Si a alguien el juez le dio la razón, es excelente, es muy bueno y es muy honesto. Pero si no le dio la razón, que siempre hay dos partes. Sí, pues siempre a una no le dan. Y una que pierde. Exacto. La que gana, somos unos ángeles, somos buenísimos. Y la que pierde, somos corruptos, somos malos, no hicimos nuestro trabajo. Y la verdad es que no es así. Entonces, sí es complicado porque no nos da el tiempo. Siempre estamos trabajando contrarreloj. Y el trabajar contrarreloj es por los términos judiciales. Y el resolver tantos juicios, ahora en materia familiar, materia civil, yo te puedo decir que de todos los asuntos que trabajamos en el Poder Judicial y en todo el país, el 74% de los asuntos son civiles y familiares, más los familiares que los civiles. Y son además durísimos, porque es lo más cercano, claro, y son el patrimonio, pleitos de pronto también muy dolorosos, ¿no? Nada más. ¿Impulsarías la mediación? Claro, se tiene que impulsar la mediación, es lo de hoy. Nosotros tenemos
que tener la mediación en todos los asuntos. Ya se está dando en las reformas, pero tenemos que impulsarla, tenemos que convencer a la ciudadanía que una mediación le va a dar una respuesta. La justicia se la va a dar de inmediato. Y a los abogados que también la acepten, porque no todos los abogados la aceptan. Eso, transparentar todo lo que hacemos y sobre todo impartir justicia con transparencia, pero con sentido humano. Esa es la parte fundamental. La ciudadanía no siente a la Corte cercana y tenemos que acercarla, tenemos que hacer que los vean y que sepan lo que a cada uno le ha costado para llegar a donde ha llegado. Porque es una carrera muy sacrificada, son muchas horas, no es un horario, digamos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es 9 a 4, a lo mejor en la oficina, 4:30, pero de ahí vamos a casa. Y me tocó durante todos estos años llegar a casa en la tarde, ver a mis hijos, atenderlos, darles de comer, las tareas, y en la noche tener mis asuntos y trabajar en la noche, porque no nos da el tiempo para poder hacerlo solamente en el horario laboral. Rebeca Echeverría, magistrada, muchas gracias. Ya te conocemos un poco más, ¿no? Creo que es importante para que el día de la elección la gente pueda tener la mayor cantidad de datos posibles, conocimiento, y bueno, por lo pronto, pues una mujer de carrera, candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mantengámonos en contacto, pase lo que pase, magistrada. Por supuesto que sí, la ciudadanía, esta elección, este tiempo va a servir para que la gente conozca más sus leyes, conozca más sus autoridades y pueda emitir ahora sí un criterio objetivo de quiénes somos. Muchísimas gracias, magistrada. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amable. Manuel Somoza, buenas noches, querido Manuel. Buenas noches, Elisa, por el gusto de estar aquí contigo en este inicio de semana. Igualmente, Manuel, ¿cómo nos trata el arranque de semana precisamente? Pues fíjate que bastante bien. Los mercados abrieron muy negativos y sin embargo mejoraron notablemente durante el día, al grado de que el Dow Jones subió 1%, el Nasdaq perdió un poquito, estuvo muy lateral, 0.14%, el Standard & Poor's creció 0.55%, y lo que no estuvo bien fue México, con una bolsa de valores perdiendo el 1.29%, y el tipo de cambio se nos fue hasta 20.46. En el momento actual está en 20.48, y todo esto es producto de la incertidumbre de nuestro personaje favorito, que es Donald Trump. Hemos hablado mucho de todo esto porque pues hay que acostumbrarnos a ello y vamos a ir viendo cómo reaccionan los mercados, pero sí, la gente está pues con esta incertidumbre, como bien lo indicas, Manuel, y en ese sentido ya nos comentabas también en otro momento pues algunas de las recomendaciones que les darías a las personas en estas circunstancias, y creo que vale la pena que nos pudieras comentar en este momento, ¿cómo está la situación? ¿Qué le dirías tú a tus clientes para proteger el patrimonio, a las personas? ¿Qué es lo mejor que debemos hacer? Gracias, Elisa. Gracias por la pregunta. Evidentemente, en los clientes que tenemos en Cibanco, los asesoramos personalmente, y creo que la primera receta que aplicamos es la de no tengas todos los huevos en la misma canasta. Hay que diversificar. Y tenemos distintos instrumentos que protegen el patrimonio de nuestros clientes. Por ejemplo, la recomendación no es lo mismo la que yo te haga a ti, que la que le haga a Pedro, que la que le haga a Juan. Sin embargo, para hacer simple el ejercicio, te diría que le recomendaría yo a un inversionista, a un ahorrador, a un
hombre que está cuidando sus recursos y acepta riesgos moderados. O sea, ni es muy conservador y tampoco es muy agresivo. Está en el justo medio. Bueno, pues yo lo que le recomendaría ahora sería tener el 70% de sus recursos financieros, ojo, nada más de los financieros, invertidos en pesos en renta fija y en dólares en renta fija, en dos fondos que tenemos que son súper seguros. El primero, este año ha pagado un rendimiento bruto anualizado del 10.14% y el segundo ha pagado un rendimiento del 4.76% en dólares. Son fondos donde es muy difícil perder. En el de pesos nunca hemos tenido un rendimiento negativo en los últimos 10 años. Y en el de dólares, en términos de dólares, tampoco se pierde. A lo mejor en la evaluación contra el tipo de cambio, pues a veces estás un poco arriba y un poco abajo. Pero ahí yo tendría el 70% de mi inversión para no estármela jugando en momentos de alta incertidumbre. Sí. Siempre recomiendo un porcentaje moderado en fondos que invierten en acciones. Los fondos que invierten en acciones en los largos plazos siempre dejan mucho más rendimiento que los fondos de renta fija. Pero ojo, son en el largo plazo. Para nosotros, largo plazo es tener la inversión en acciones un mínimo de 2 años. Por supuesto, tú la puedes deshacer en el momento en que se te dé la gana. Sin embargo, debes de hacerla con dinero que no vas a utilizar, cuando menos en los próximos 2 años. Y de esta manera tendrías 70% en renta fija y 30% en renta variable. Otra recomendación es que en México juega muchísimo el tipo de cambio. Ante tal incertidumbre, hemos visto en el último mes el peso en 20.03 y ahorita lo estamos viendo en 20.48. ¿Cuál es mi recomendación? Pues ten de las dos monedas, ten pesos y ten dólares. ¿Cuánto recomiendo yo hoy ante las circunstancias, antes de este fatídico 2 de abril que vamos a tener pasado mañana? Pues yo tendría 50% en pesos y 50% en dólares. ¿Por qué? Porque los rendimientos en pesos son muy altos y muy buenos, pero también son buenos los rendimientos en dólares y además me cubren ante una eventual mala noticia que pudiera mandar el tipo de cambio a 21. No lo estoy pronosticando, sin embargo la probabilidad existe. Y ante no saber qué hacer porque no tengo una bola de cristal, creo que lo más lógico es tener mitad y mitad, tanto en pesos como en dólares. Siempre hay que tener de las dos monedas. Y los porcentajes, yo digo mitad y mitad, pero cada quien los puede acomodar a su gusto. Sí, por lo menos. Y si te gusta el riesgo, bueno, pues invertir un poquito en riesgo. Okay. Tenemos 3 fondos que han sido históricamente muy exitosos. Uno en el mercado de Nueva York, otro en los mercados europeos, otro en el mercado asiático y, por supuesto, tenemos el fondo de la Bolsa Mexicana de Valores. O sea que entre esos 4 yo dividiría mi 30%. Pues está ahí muy, muy claro, diversificado, 70-30 en el caso de inversión, ya en tipo de cambio 50-50, además como está ahorita, y por supuesto todo esto puede variar. Está muy, muy interesante, querido Manuel, muchas gracias. Y vimos ahí el teléfono, además, por si alguien quiere ponerse en contacto, tiene duda, quiere saber algo mucho más personalizado, pues bueno, está ahí tu número telefónico, ¿verdad? Sí, que nos llamen al 55 1100 1586 y a partir de mañana a las 8 de la mañana les contestamos. Pueden llamar ahorita y dejar el número registrado y si no, que nos llamen mañana al 55 1100 1586 y ahí les decimos qué hacemos, cómo lo hemos hecho, qué resultados hemos tenido y lo más importante, cómo la vemos hacia adelante. 55 1100 1586, mi querida Elisa. Muy bien, muchísimas gracias, querido Manuel, y nos ponemos en contacto mañana. Mañana estaremos al pie del cañón, porque el miércoles es un día muy importante para todos. Sí, muy bien. Hasta mañana, querido Manuel.
Gracias, Elisa, gracias por la pregunta. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.